Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias también pues a todos por la espera y esperar los inconvenientes que hemos tenido el día de hoy por conexión que pues son ajenos a nuestra voluntad. Para el día de hoy tenemos al doctor John Fernando Deiva Alviria, que es médico intensivista y actualmente trabaja con el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá y nos va a presentar este tema que se llama la microbiota e inflamación en el paciente oncológico. Adelante, doctor Deiva. Buenos días. ¿Se escucha ahí? ¿Sí tenemos buen audio? Se escucha y pasa bien. Perfecto. Bueno, ¿podrían decirme si se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Listo, muy buenos días. De antemano, disculpas, las condiciones climatológicas están un poco difíciles acá en Bogotá. Gracias por la invitación de antemano para este espacio educativo que ustedes tienen, que me parece bastante importante. Como les mencionaba el doctor anteriormente, vamos a tocar un poquito, porque esto es solo la punta del iceberg del conocimiento que debemos tener acerca de el concepto de la microbiota y sobre todo la sinergia o el papel que tiene involucrado en los pacientes de la unidad de cuidado intensivo en el contexto críticamente enfermo, ¿no? En el instituto cobra un poco más de importancia dado la interdependencia, digámoslo así, que tiene el paciente dados las condiciones médicas de base que tiene, porque son demasiadas. Es un contexto asociado a autoinmune, es un contexto asociado a inflamatorio, infeccioso, y esto puede ser una de las respuestas que tenemos para el tratamiento, no dentro de la unidad de cuidado intensivo, pero sí muy posiblemente preventivo y una herramienta que tenemos para comprender el por qué nuestros pacientes, no solo fenotípicamente, sino de otra manera o de otra explicación, tienen tanta inflamación y por ende un desenlace tan fatal en la unidad de cuidado intensivo. Eh, un momentico acá. Esto es una rivalidad, ¿no? Y yo siempre empiezo con algo de historia porque pues algunas rivalidades, como ustedes lo ven ahí, algunas son muy conocidas, otras son totalmente desconocidas, pero son conocidas como rivalidades, pero a fin de cuentas, ¿qué tanta rivalidad es que se conoce acerca del contexto que nosotros tenemos del comportamiento de los microorganismos junto con un huésped? En este caso, la parte obviamente del paciente en la unidad de cuidado intensivo. El desenlace y más que desenlace, el comportamiento que nosotros vamos a tener en cuestión de la microbiota depende de muchas cosas que ustedes van a ver a continuación, incluyendo el estilo de vida, que esto es algo demasiado importante, sobre todo el aspecto de la alimentación, el medio ambiente, sobre todo, aunque a veces se le dé más peso a otras cosas, pero los factores, sobre todo psicosociales y culturales, son los que van a dar esas características fundamentales a la microbiota. Y claramente la parte biológica, no solo en el comportamiento del grupo etario que estemos tratando, sino de la genética que nos aporte o material genético que aporte estos microorganismos, ¿sí? Ellos están por todo lado, esto sobra decir, pero hay funciones que nosotros desconocemos, hay sitios o organismos en donde hay un centro de comando grandísimo, de donde se dan un montón de funciones que debemos empezar a conocer, como le menciono a ustedes. Pero una de las diferencias que hay que hacer, y pues para contextualizar un poquito y rápidamente, ¿qué es la microbiota? Microbiota es esto. Microbiota es un grupo de microorganismos que están en un hábitat, ¿sí? Pero como ustedes ven ahí las caritas, una cosa es un grupo de microorganismos que tengan un comportamiento patógeno a la izquierda, y otro es el comportamiento de los microorganismos o la microbiota o la microflora que nosotros tenemos habitualmente en ciertos tejidos u órganos, que ya cambia la cosa, cambia incluso la cara, porque ya hay beneficios de base. Otro contexto que debemos tener o diferenciación es que, como dijimos, la microbiota es el grupo de microorganismos en un sitio, pero lo que a nosotros más nos interesa es esta parte, el microbioma como tal. Y microbioma lo podemos dividir como esa serie de características, tanto químicas, tanto genéticas, tanto incluso de señalización,
que nos dan los microorganismos, que eso es lo que, nuevamente repito, es bastante importante. Esto lo podemos subdividir en dos cosas, como ustedes lo ven, que es el metagenoma, que es la parte netamente de aporte genético que nos da, y el metaboloma, que es el otro contexto que es algo, me podrán nuevamente abonar la expresión, maravilloso. Cuando ustedes lo entienden, obviamente la capacidad de direccionamiento neuroendocrino que tienen los microorganismos es asombroso, totalmente. Entonces, este tipo de facultades son las que le van a dar a usted y lo que tenemos que empezar a tener en contexto es esto. Usted va a tener múltiples beneficios a partir de la microbiota que usted genere o cultive, podríamos empezar a decirle así, a través de los factores que ustedes vieron anteriormente implicados en el desarrollo de la misma. Usted va a tener beneficios en cuestión de desarrollo de inmunidad, inhibición de otros patógenos, modulación de fármacos y, por qué no, de otro tipo de medicamentos, el metabolismo biliar, síntesis de vitaminas y, como les decía, lo más preciso, la señalización neurológica o neuroendocrina, como me gusta decirlo a mí, porque es lo que se ve en este tipo de contextos. ¿Cuántos microorganismos, qué tipos de microorganismos en el contexto médico? Nosotros obviamente tenemos múltiples pruebas, como ustedes lo ven ahí. Uno quisiera obviamente que la mayoría de ellas fueran como la de abajo, que es la metagenómica, pero obviamente el acceso y en cuestión de costos no es muy asequible, valga la redundancia. La mayoría de ellos, como ustedes ven, son analizados por las pruebas iniciales o primarias, como la que se ve arriba de PCR, pero eso, como ven ustedes en la gráfica, solo le da a usted diferenciación de familias. Usted tiene uno, dos, tres familias y se acabó el cuento con PCR. Si le metemos un poco a la cosa, que es el microanálisis ya de secuenciación de RNA 16S, ya usted no solo empieza a ver diferenciación familiar, sino empieza a ver nombres implicados, que es lo más importante. Y hay nombres en los que ustedes se tienen que empezar a familiarizar, como flora normal, son estos que ven ahí, sobre todo los que se conocen como bacteroidetes y firmicutes. Esos son los fundamentales, los pilares de la microbioma normal en cualquier persona. Los demás son tasas que se empiezan a aislar, pero como les digo, lo interesante es ir hasta la metagenómica, en donde usted no solo le diga, hay una familia, hay un nombre, sino empieza a ver eso que está acá en este recuadro azul, que es, bueno, estos tienen esta capacidad. Y para irnos adelantando un poquito, eso que ustedes pueden ver ahí son ácidos grasos de cadena corta, que es lo que finalmente a uno le interesa en cuestión de microbioma y sobre todo en la parte intestinal, que es como el centro de comando grande, que empiecen a generar, porque ustedes van a ver un montón de señalizaciones que es a partir de esto. Y eso es lo que a nosotros más nos interesa, pero como les repito, el acceso no es lo adecuado, pero deberíamos empezar a hacer de manera preventiva aislamientos de cuál es el comportamiento de este paciente previo a qué es lo que va a perder, por ende, qué beneficios va a perder y qué problemas vamos a tener en la unidad de cuidado intensivo. Esto es solo una abrebocas de la diapositiva anterior de los factores, como les mencionaba, y es porque, como ustedes ven desde la parte izquierda, desde el Homo sapiens, nosotros tenemos microbioma, pero ustedes entenderán que a partir de cierto periodo, sobre todo en esta época de la industrialización, esa microbiota se ha cambiado drásticamente por una serie de múltiples factores que son los que tenemos que empezar a analizar, como cuáles: alimentación, instauración de alimentos procesados, vía del canal de parto, porque ya no es una vía convencional, sino la mayoría de vía de canal de parto ya se está empezando a aumentar, sobre todo por la parte de cesárea, y esto cambia inmediatamente el contenido bacteriano o microbiológico que tiene ya desde el nacimiento una persona. Lo otro es el ejercicio, lo otro es las jornadas de trabajo, lo otro es con quién comparte usted su entorno en casa y qué tipo de hábitos tiene para generar X microbiota, la cual yo comparto con esos otros miembros que están en el hogar. Todo esto es lo que lleva a que el comportamiento de la microbiota tenga cambios. Y esta es una de las gráficas que, como les mencionaba anteriormente, la vía del canal de parto instaura. Ya había teorías, como muchos de nosotros conocimos en la parte de pregrado médica, en donde nos decían el líquido amniótico es aséptico total, pero ya ha habido estudios en los cuales ha habido aislamientos pequeños, pero sí los hay,
de comportamientos bacterianos acá ya desde la parte del líquido amniótico, donde empieza a haber señalización, donde empieza a haber aprendizaje unidireccional, podríamos decirlo por ahora, desde este punto. Lo otro es, como les decía, no es lo mismo pasar por el canal vaginal, tener esa cantidad de lactobacilos, de firmicutes adquiridos, a pasar directamente por una vía de canal de parto por cesárea, en donde la mayoría de flora bacteriana, es obvio, que se va a adquirir es de la piel. Streptococos, sobre todo estafilococos, y esto ya cambia el comportamiento y lo que van a ver ustedes en cuestión de señalización. La teoría de la higiene, que es otra cosa que también debe considerarse acá, ¿no? Muchos de ustedes incluso de la infancia escucharon o a sus familiares, sobre todo tías, mamás, déjelo que se bote al suelo, déjelo que se unte, déjelo que se ensucie. Bueno, eso no es solo un decir ya, sino que ya está transformado en una teoría en donde el comportamiento que tenga desde nacimiento y después en la era preescolar y escolar también va a dar pautas acerca de la microbiota que usted tenga. Si usted está en un medio aislado versus un medio en donde comparta material genético, también va a tener un impacto diferente y una serie de funciones que usted va a desarrollar diferente al aislamiento que usted tenga acá, a la limpieza que tenga acá, al contacto que tenga acá. Y esto es otra cosa también que ya nos atañe a nosotros, sobre todo en este contexto, que es lo que vamos a tratar en un sí, sobre todo, en el contexto adulto y sobre todo en la senescencia, donde desde pequeños usted tiene, como vemos acá, una cantidad firmicute grande, pero en el momento en que usted empieza a gatear, empieza a cambiar la fórmula alimentaria, ya no es solo leche materna, sino empieza a ver la instauración de las compotas, empieza a ver ya un contenido más sólido a la parte gastrointestinal, empieza a virar inmediatamente no solo de tener menos actinobacterias, sino adquirir más firmicutes, más bacteroidetes, que es este otro tipo de grupo bacteriano que interfiere mucho acá, y este es el equilibrio que ustedes ven que debe haber ya a esta edad. Y debe mantenerse, sobre todo, como les decía, con estas dos floras bacterianas, tanto firmicutes como bacteroides, que son los que van a dar ese contexto de salud que nosotros tenemos en un adulto. Miren, incluso acá lo interesante, como les mencionaba, cómo el tratamiento, ciertos tipos de conductas, tratamientos antibióticos, malnutrición, obesidad, lo único que empieza a verse acá es como ese cambio o reemplazo de las floras bacterianas ya por las que nosotros tenemos convencionalmente como buenas, entre comillas, por unas que ya no solo no van a dar cierto tipo de beneficios, sino que son muy conocidas. Esta que ustedes ven acá en rojito, rojo, rojo, estas que se aumentan en el contexto de malnutrición, obesidad e incluso un poquito más con respecto a los otros en la senescencia, son estas proteobacterias. Y proteobacterias son toda la parte gram negativa que sí es muy conocida ya en el contexto de nosotros, el Helicobacter pylori, Salmonella, pseudomonas ya no como gram negativo, sino como otro grupo dentro de las proteobacterias, que es así, yo repito, son demasiado conocidas en la unidad de cuidado intensivo y sabemos lo que ya pueden llegar a producir. Entonces, mire que de antemano, usted ya tiene todo este tipo de funcionamiento microbiológico diferente antes del contexto del paciente ya entrando a la UCI críticamente enfermo. Y esto es lo que tenemos que empezar a comprender acá, porque esto sí va a causar impacto, esto sí va a causar diferencia. Eh, ¿Por qué conocer primero los beneficios antes de lo malo? Porque, como decía un profesor mío, si usted conoce lo normal, es muy fácil deducir lo anormal, lo que usted no va a tener. Si usted sabe lo que tiene, sabe lo que va a perder en un contexto de enfermedad. Entonces, empecemos con lo desconocido a lo ligeramente conocido y lo que vamos a empezar a tener un poco más de conocimiento de ellos. La piel es claramente una de las zonas en donde nosotros conocíamos ampliamente que había una serie de microorganismos de flora normal. Lo que se empieza a dilucidar acá para conocimiento de nosotros y ya en el contexto de UCI es que mire lo que la microbiota, de por sí la piel sola aporta estos factores de protección, es un medio hostil. Ninguna bacteria, y las bacterias en realidad que crecen en la piel es porque tienen mecanismos de resistencia altos, razón por la cual ustedes. ¿Alguien me podría decir cuál es el microorganismo más frecuente que usted encuentra en aislamiento en piel?
¿Me escuchan? Qué pena con usted. Ya, Sí, perdón. perfecto. Listo, ya, otra vez. Dice acá Marley Tatiana Oviedo, estafilococo. Dice Héctor Lora, estafilococo aureus. Bueno, Dios quiera que no tanto estafilococo aureus, pero le hago la pregunta directa ya a Marley Tatiana. ¿Qué tipo de estafilococo? Una pregunta un poco puntual para que ustedes entiendan el contexto un poquito. ¿Qué tipo de estafilococo se encuentra más que todo en pie? ¿La lista? Dice coagulasa negativa epidermidis. Perfecto. Usualmente el estafilococo epidermidis es el que más se encuentra. Y si ustedes recuerdan, el estafilococo epidermidis tiene una resistencia innata. Es un MEC-A innato a oxacilina y sobre todo a benzopenicilinas. ¿Sí? Esto, vuelvo y repito, es lo que le da una de las características en las cuales usted tiene la mayoría o la cantidad de estafilococo está en piel es porque él resiste todo este tipo de acciones, proteasas, lisosimas, la humedad variable, el pH, y vuelvo y repito, esto genera que claramente usted tenga una flora bacteriana puntual. Además del epidermidis, tiene Corynebacterium, que tienen también ese tipo de característica, pero fuera de los beneficios que da la piel, usted está encontrando los beneficios que esa microbiota le está dando, como por ejemplo este tipo de bacteriocinas que ustedes ven ahí puntualmente, epilancina y epidermina, que eso va a eliminar las otras cantidades, como ustedes están viendo ahí, de bacterias que sí van a ser potencialmente patógenas, como Staphylococcus aureus. Y es hacer un control, no solo en cantidad, desplazando a las otras bacterias, sino a través incluso ya de bacteriocinas. Y una cosa obviamente que se desconoce también es el nombre puntual de ciertos microorganismos, como por ejemplo, ¿cuál? Este que yo creo que todos hemos también escuchado, Propionobacterium acnes, que este más que todo le gusta guardarse acá en este sitio, ¿no? En las glándulas, obviamente donde está el sebo y ahí está su hábitat usual. Da crecimiento, pero nuevamente bacteriocinas de producción para que no haya crecimiento, control. Ácido propiónico para mantener el tono y el funcionamiento de esta unidad a nivel del tejido y sobre todo esto, modulación de la respuesta inflamatoria sistémica. La traducción reduce la colonización. Cualquiera preguntaría, bueno, y aparte de en cantidad yo desplazo bacterias, aparte de darme bacteriocinas, y reducir nuevamente el control y colonización de otros microorganismos que tiene que ver desde la piel el aspecto de un microorganismo para hacer este aspecto tan importante, que es modulación de respuesta inmunitaria, y eso ya lo vamos a ver más adelante, para que vayan teniendo un poco de conocimiento. Inmediatamente o desde la piel hay interacción de los microorganismos con los Toll-like receptors, y esos también son muy conocidos en el contexto de UCI. Esos Toll-like receptors son los que más van obviamente a tener sensibilidad desde el punto incluso de la piel, como les menciono. Pero ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. De la vía respiratoria y pulmón, también hay que mencionar acá que es también un medio hostil. Es un ambiente aeróbico, hay surfactante, movimiento bidireccional del aire. Todo esto va a generar que nosotros tengamos poca, y óigase bien, poca cantidad de bacterias, porque ya se conoce también que hasta cierto punto hay aislamientos de ciertos microorganismos que van a empezar a usted a darle tono. ¿Tono qué? Tono inmunológico o tono a nivel del pulmón derecho, izquierdo, de la língula, de qué lóbulo lo está tomando, sino que obviamente esto va a tener el beneficio de que va a desplazar otras bacterias. La cavidad oral también tiene bacterias importantes como las que ustedes están viendo ahí, pero aporta propiedades locales, bacteriocinas, cambios en el pH, competición, protección de la dentina. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más flora usted tenga en este aspecto, más protección a nivel del esmalte de los dientes. Si no es así, obviamente usted va a tener la pérdida del esmalte y por ende va a tener contextos como este. Si usted tiene
predominio de Streptococcus mutans y una dieta alta de carbohidratos, va a empezar a tener caries desde el comienzo. Y todos sabemos el problema, obviamente, y más que el problema, el desconocimiento, o por qué no decirlo así, casi no le paramos bolas a este tipo de problemas en el paciente críticamente enfermo, sabiendo que incluso a veces atraviesa un tubo orotraqueal, la cavidad oral, pero no nos fijamos en el contexto previo que tienen acá, desde este punto de todo el cambio, sobre todo con solo un cambio de dieta o solo por un microorganismo, como ustedes ven ahí, alteración de las piezas dentarias, cambio de la microbiota, lesiones a nivel de las encías, puertas de entrada para que ese tipo de microorganismos vayan a torrente sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí a manera de otro ejemplo, si usted tiene predominio de estas bacterias y no de las anteriores, tenemos ya problemas a nivel de las encías, gingivitis, inflamación, nuevamente, puertas de entrada para procesos bacterianos que, como me gusta decirme a mí, ¿de dónde será la bacteremia del paciente? ¿Por qué habrá hecho bacteremia el paciente? Ya empiezan ustedes a tener un poco más amplia esa visión. Los pacientes incluso previos diabéticos tienen un predominio también de cierta microbiota a nivel bucal y como ustedes lo ven cambia totalmente. En el tracto genitourinario tienen esta lista de microorganismos, pero hay que conocer que esto varía también. ¿Varía en qué sentido? No es lo mismo una mujer en edad fértil que conserva todavía su ciclo menstrual, en donde todavía tiene esta flora bacteriana puntual. No es lo mismo una mujer en embarazo y sobre todo en puerperio, en donde pierde cierta cantidad de características de estas bacterias. Y claramente que no es lo mismo una mujer pre, meno o postmenopáusica, en donde toda esta parte bacteriana se pierde totalmente se pierde y nuevamente puertas de entrada que van a dar acceso a que haya cargas bacterianas a nivel del torrente sanguíneo y problemas en la unidad. Y aquí llegamos al centro de comando, como les decía yo, en donde tenemos que tener mucho más énfasis y es la microbiota intestinal. Microbiota intestinal, como les mencionaba anteriormente, lo que ustedes tienen que conocer es que a la época de adulto debe tener este balance, este porcentaje y cantidad de bacterias y familias de bacterias en ese balance. ¿Para qué? Para conocer también que, y esto también lo sabemos, sobre todo adquirimos el conocimiento a través de la clase de infectología, en donde a medida que usted va bajando en el tubo digestivo, las secreciones biliares pancreáticas y el ácido clorhídrico mantienen en cantidad el control bacteriano, pero después de eso, a medida que usted va bajando y bajando y bajando y bajando, la cantidad bacteriana hasta que llegamos a la parte colónica es muy abundante. Eso quiere decir que ahí está el centro de comando. Ahí está la mayor cantidad de bacterias beneficiosas que nosotros tenemos y ahí es donde se da la mayor señalización a nivel, obviamente, inmunológico, endocrino y sobre todo de generación de tono a nivel inmune. ¿Sí? Lista obviamente de lo que tienen que conocer acerca de los beneficios metabólicos, inmunológicos, protectores, pero como les decía, a conocimiento de lo que vamos a tocar en una diapositiva siguiente, la síntesis en cuestión metabólica de ácidos grasos de cadena corta a partir de la fermentación de ciertos alimentos es una de las cosas importantes que ustedes deben conocer. Las demás son muy sencillas, las barreras secretoras y físicas, selecciones de compuestos, generación de bacteriocinas y adhesinas para hacer el control bacteriano, pero esta función de síntesis de ácidos grasos de cadena corta es sumamente importante. ¿Qué tenemos en la UCI después de conocer eso? Esto es lo que tenemos nosotros en la UCI. Ya vieron ustedes los factores que rodean de cómo adquiero la microbiota, ciertos beneficios que tengo, qué tipo de bacterias son, cómo puedo aislarlos. Pero cuando usted ya entra a un paciente a la UCI críticamente enfermo, usted tiene este bombazo. Y ese bombazo es lo que nosotros conocemos como disbiosis. Hay un cambio total, como ustedes ven acá, del comportamiento, la cantidad y los nombres de las bacterias. Ustedes ven una reducción, como vemos acá, manera de ejemplo en este artículo del doctor Wolf, cómo se inclina ya la balanza por microorganismos que empiezan a ganar terreno y ya empieza a haber nombres que a nosotros no nos gustan. Ya hay estudios incluso
más detallados, con aislamiento no solo, como les mencionaba, por 16, por RNA 16S, sino directamente metagenómico, en donde usted mire el contexto de cómo desde la admisión usted tiene una cantidad bacteriana, lo que predomina de flora normal y cómo a través de la hospitalización en unidad de cuidado intensivo empieza a cambiar drásticamente. Vuelvo y les menciono, los rojitos son proteobacterias, las que no nos gustan. Miren cómo empieza a cambiar admisión y a la salida de la unidad de cuidado intensivo. Sacamos incluso los pacientes con una cantidad de flora diferente, que eso también va a dar explicaciones a reingresos, a comportamientos diferentes, y estos son los epicentros en donde se da esas razones por las cuales los pacientes tienen nuevamente llegadas a la unidad, infecciones, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan entonces lo que les decía? Si usted conoce lo que tiene, sabe lo que pierde, bueno, si usted cambia sobre todo las características de la piel, y todos hemos visto cómo cambia y el esfuerzo tan grande que que tiene que hacer el grupo de enfermería para conservar estas características innatas de la piel, es titánico. Pero si usted pierde no solo esto, sino que permite que haya un switch, ahí sí ya empieza a predominar este tipo de bacterias. Este tipo de bacterias ya no gusta. Este tipo de bacterias ya coloniza de una manera mucho mayor, pero todos sabemos si hay alguna grieta desde acá, si hay alguna puerta de entrada y una bacteremia, las complicaciones que este sujeto que está acá puede llegar a favorecer o propiciar en un paciente en la unidad. Y esta era la diapositiva que les quería traer, que desde la piel ya hay o una inhibición o una activación y empieza a ver ese tono inmunológico desde la piel a través de los Toll-like receptors, sobre todo tipo 2. Desde ahí las bacterias empiezan como a negociar, como a contarle a usted entre el sistema inmune innato y la parte bacteriana se empiezan a hacer ese aporte de material en donde le dice, bueno, usted se tiene que mantener inhibido, no se vaya a enloquecer, por favor, usted no vaya a hacer nada, lo único que tiene que hacer es aprender, aprender y pásele esta información, por favor, a las que sí tienen un poco más de relevancia e importancia, que son el sistema adquirido o de memoria, para que usted sepa cómo defenderse. Cuando usted pierde al estafilococo epidermidis y a los Corynebacteriums, ellos ya no están haciendo esto, ya están haciendo es una activación del estafilococo aureus de TLR y le está diciendo, usted ya no aprenda ni nada, usted ataque, usted inflámese más, proinflámese más, dígale a estos que están acá que por favor se enloquezcan. Y esto es solo desde la piel, para que ustedes lo sepan. Desde la piel se da esta señalización y se empieza a generar ese contexto o esa palabra de tolerancia inmunológica. Usted es tolerante y aprende. Pero cuando cambia y hay un switch de ese tipo de carga bacteriana, ya ahí es activación y hay enfermedad. Desde la cavidad oral, ¿qué tiene que ver la cavidad oral? ¿Recuerdan los microorganismos que les decía? Bueno, la Porphyromonas gingivalis, que es este microorganismo que ustedes ven acá, es un microorganismo que empieza a abundar cuando ya las buenas se han ido. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Que la señalización, sobre todo desde el lipopolisacárido de esta bacteria, y esta bacteria sobre todo se encuentra mucho en paciente diabético, hace la señalización ya es proinflamatoria a través de toda esta carga genética que se tiene. Lo interesante acá y proinflamatorio es que lo proinflamatorio va directamente a la parte endotelial. Y esto es, nuevamente, como les mencionaba, así como la tolerancia inmunológica empieza incluso a través desde la piel, la proinflamación endotelial que genera incluso carga que lleva hasta la ateroesclerosis también empieza desde la cavidad oral. A nivel pulmonar, usted cambia todos estos factores propicios para control bacteriano por todo esto que nosotros tenemos en la unidad de cuidado intensivo bien conocido. Un tubo que pasa a través de la tráquea, eso ya no es una barrera. Tos y aclaramiento mucociliar se pierden y eso lo tiene que hacer un fisioterapeuta, un terapeuta respiratorio. Tenemos que estar pendiente, pero no lo hay. Ya no está ese mecanismo de defensa. Y la importancia de saber una adecuada programación, un adecuado manejo y vigilancia de la mecánica ventilatoria, porque si no también tenemos lesión pulmonar inducida por el ventilador mecánico. Todo esto lleva a que usted no solo tenga cambios bacterianos, sino que propicie
que ese tipo de bacterias pequeñas que llegan allá y alcanzan a atravesar esto facilitado por estos factores que se mencionaron anteriormente, vaya a generar que ese tipo de hábitat, como ustedes están viéndolo ahí, que es el pulmón, sea lo más propicio para ellos. O sea, usted ya les puso un condominio totalmente equipado y ellos ya no se van a ir de ahí. Y eso también tiene consecuencias que a largo plazo van a traer un segundo o un tercer hit, como lo ven ahí. Si yo tengo obviamente colonización y todos estos factores, la carga bacteriana no solo cambia, ¿sí? Sino que el mismo problema a nivel pulmonar de hiperoxia, de edema pulmonar, del estrés oxidativo que se da, va a terminar lesionando mucho más la parte pulmonar y propiciando que haya más carga bacteriana, ¿sí? Esto que está acá de las microaspiraciones es algo muy interesante porque a dato curioso ya tenemos nosotros estudios en los cuales hasta un 20%, y esto es algo importante, decir un 20% en la unidad de cuidado intensivo, a pesar de que usted tenga el balón, ¿no? del neumotaponador y el balón del tubo orotraqueal insuflado, a pesar de que usted haga una adecuada higiene oral, a pesar de que la sonda orogástrica esté en posición en la cámara gástrica, usted encuentra residuos de pancreatina y pepsina a nivel del pulmón. A pesar, repito, de que usted tenga todos los cuidados adecuados. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese porcentaje se puede llegar a ver todavía microaspiraciones en el paciente. O sea, entrar a la UCI es un bombazo, es una catástrofe que va a cambiarle a usted todo el comportamiento local orgánico. Esto es un poquito de la teoría del doctor Dixon, en donde es el resumen de lo que hablábamos anteriormente como un ciclo vicioso, donde si usted tiene obviamente un crecimiento bacteriano, va a haber un ambiente propicio para ellos, buenos nutrientes, edema pulmonar, lesión endotelial, inflamación, lesión del tejido, más crecimiento y volvemos a empezar. No hay que favorecer, obviamente, esto es otra propaganda, pero es para que ustedes conozcan que a pesar de la terapia que nosotros estamos brindando, es inevitable que esta misma produzca un daño colateral acerca de o un daño colateral de todo el microbioma y microbiota que tenemos nosotros, ¿sí? Cambiar la carga bacteriana ya se ha documentado en estudios que es lo que le va a hacer usted más propenso, por obvias razones, como hemos visto, a infección pulmonar, o sea, más problemas. Y no solo a lesión pulmonar, sino a propiciar o desatar síndrome de dificultad respiratoria, dado el contexto inmunogénico también que éste tiene. Y esta puede ser una de las cosas que nosotros podemos llegar a empezar a tener intervención. Cambios dependiendo si usted está ventilado, tiene no invasiva, no está ventilado, el mismo mensaje que se venía mencionando, miren la cantidad de rojo que tienen estas barras, proteobacterias abundantes ya colonizando la parte pulmonar. Y a nivel del tracto gastrointestinal, como les mencionaba, en la torre de control, esto tiene que ver mucho también con esta diapositiva que ustedes ven ahí, que es el comportamiento previo, como mencionábamos, del paciente, y esto ya es un poco más fino hilando acá, como todo lo que se viene mencionando en la actualidad en la medicina, medicina de precisión. ¿Por qué? Porque usted tiene un enterotipo definido previamente. Es un enterotipo tipo 1 en donde predominan los bacteroides, tipo 2 donde predominan los rumicocos o la prebotela, o tipo 3 en donde usted ya tiene una carga bacteriana más inclinada y netamente solo la parte de rumicocos. ¿Por qué? Porque los beneficios que usted tiene son más definidos o con un poco más de tono y tenemos que empezar obviamente a identificarlo. Pero volvamos al punto que nos atañe y es, ¿qué tengo yo y qué pierdo yo cuando estoy en la unidad de cuidado intensivo enfermo? Y empezamos desde acá, a nivel hepático. Eso que ustedes ven ahí como TMAO es generación de trimetilamina. Y esto se hace a partir de exceso de carnitina, exceso de colina, sobre todo. Y esto es la traducción final de que el exceso de esto, la microbiota ya alterada, lo que lo va a hacer o lo va a pasar es más a inflamación y aterosclerosis también. Mucho más enfermedad coronaria, pacientes que se les descubre, y creo que todos han tenido casos en donde dentro de la estancia de la unidad de cuidado intensivo, de un momento a otro, síndrome coronario, infarto. Se hace el estudio, efectivamente, hay enfermedad coronaria. También esto es un factor que facilita esto.
Y este es el punto que les mencionaba en donde este amigo sobre todo, ¿sí? Eh, genera o transforma sobre todo lo que es fibra a ácidos grasos de cadena corta como este que están viendo ustedes acá, que es el butirato. ¿Qué me interesa que ustedes conozcan de esta parte? Esta diapositiva es otra de las que quiero que se lleven para la casa, porque este es el resumen concreto de lo que toda la parte bacteriana aporta a nivel intestinal y lo que usted está perdiendo en el contexto de enfermedad crítica. ¿Qué está aportando usted? Como les mencionaba, usted tiene, recuerden, células Goblet, células Panet, tienen células endocrinas y tienen células obviamente de el endotelio, el epitelio como tal intestinal. Estas células lo que van a hacer es funciones fundamentales, como por ejemplo generar el moco que ustedes están viendo acá, atrapar a las bacterias y empezar esa señalización o ese compartir de información importante. ¿Sí? No solo las atrapan para que usted haga control bacteriano, las atrapo si son muchas, sigan en el tránsito intestinal y son expulsadas a través de la materia fecal, sino que las dejo aquí directamente en contacto con la parte celular y sobre todo, como ustedes ven, directamente en contacto también con las células inmunológicas, como esta que están viendo acá. Esto es una célula dendrítica. Y miren cómo la patica ya está tocando y está empezando a aprender de esa bacteria, ¿sí? La célula dendrítica aquí en esta placa de Peyer que ustedes ven acá, empieza a compartir ese material genético, a aprender, a señalizar posteriormente a las células T y a las células B, y a través incluso de esas pequeñas brechas, si llega a pasar algo de carga bacteriana a los macrófagos y también directamente las células dendríticas no solo atrapan, sino que nuevamente empiezan a aprender. Y ya no solo acá en compartiendo información dentro de la placa de Peyer, donde están las células B y T, sino a nivel también de los nódulos linfáticos del intestino, donde no solo está la célula dendrítica entra, sino que están estas células totalmente inmaduras. Están en la universidad, en la escuela, aprendiendo, y ahí es donde directamente le van a decir a usted, bueno, usted como célula B, le pasa esta información porque esta bacteria me comenta que usted tiene que llegar a producir inmunoglobulina A, inmunoglobulina secretora, que se ven las secreciones para que nos defendamos. La célula T, por favor, usted va a tener tono y tolerancia inmunológica a través de estos factores, pero también va a tener antiinflamación a través de los TREX, como los FOX3, ¿sí? Que son antiinflamatorios. Miren lo importante que ya usted empieza a ver, si usted pierde esta capacidad, no solo hay más brechas, hay más cabida a que haya más bacterias. Si pierde el moco, ya se adhieren otras bacterias, no va a aprender información. Si obviamente se pierde esta comunicación entre las células dendríticas de las B y T, ya no va a haber antiinflamación, sino va a haber proinflamación a través del TH1 y el TH2. Incluso ustedes han escuchado que a través del intestino, y esta es la explicación por la cual eso se da, hay señalización de enfermedad autoinmune. Hay señalización incluso de la parte alergénica en la época preescolar y escolar y por qué no adulta. Esta es la razón por la cual se da. Sigue habiendo señalización aquí a través de estas células inmunológicas para que haya aprendizaje. Y esto es lo que les mencionaba también de la parte de ácidos grasos a través de la parte neuroendocrina o neurometabólica. A través de las células endocrinas intestinales, las bacterias y sobre todo la generación de ácidos grasos a través de estas bacterias, esos ácidos grasos hacen ese contacto neuroendocrino para que se secreten estos que están acá. El péptido similar a glucagón tipo 1, el PYY o el péptido neuroendocrino y sobre todo, ¿dónde se secreta la serotonina? Como pregunta interactiva acá. ¿Dónde es la mayor cantidad de secreción y producción de serotonina en el cuerpo? A ver, ¿qué piensa Waldin Mosquera? Dice Davis Andrés Cando Valencia en el colon. ¿Qué tanta cantidad de serotonina se produce a nivel del colon, Davis? Si tuviera que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje le pondría de producción de serotonina a nivel del colon?
o alguien tiene alguna opinión. Perfecto. El dato adicional acá es que la generación de estos no solo va a producir esta cantidad, sino que normalmente, para que ustedes conozcan, en el colon se produce aproximadamente el 90%. Es muy puntual, el 90 o más por ciento de la serotonina que nosotros utilizamos para todo lo que se usa la serotonina. Y sobre todo para esto que ustedes están viendo acá en cuestión de señalización y conexiones directas con otros órganos a nivel cerebral. Serotonina, estoy bien, tengo ánimo, quiero hacer las cosas. Mire cómo incluso no solo desde la parte alimentaria, sino un cambio a nivel del comportamiento bacteriano, usted ya no va a tener, es que no va a tener secreción de serotonina. Por ende, usted no va a tener un estado anímico propicio. Esa es la razón por la cual nuestros pacientes decaen también inmunológicamente en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y qué tienen que ver los otros dos? Sobre todo este que es el péptido similar a glucagón y el péptido YY, es el control que usted va a tener sobre su apetito, es el control que usted va a tener sobre las secreciones pancreáticas y biliares, es el control que va a tener incluso usted sobre el adipocito de qué tanto me proinflamo o qué tanto no me inflamo. Desde acá, desde la parte intestinal, usted está teniendo todo este problema. Dame un segundito acá. Entonces usted ya empieza a conocer el contexto, a sudar y empieza a involucrarse ya este otro punto que es muy importante y es el rol y la conexión uni o bidireccional desde la parte intestinal de señalización con los otros órganos a través de la microbiota. Y miren todos los impactos que se tienen. Desde el intestino hacia la parte cardíaca, generaciones de toxinas, exceso de colina y aterosclerosis con proinflamación, pocos ácidos grasos, por ende inflamación o aterosclerosis y por ende hipoperfusión. Y esa hipoperfusión va a repercutir directamente sobre la parte intestinal, generando un ciclo vicioso. A nivel cerebral, ya lo vimos, pocos neurotransmisores, poca serotonina, poca dopamina, mucho GABA, activación de sistemas innatos o primitivos como inflamosomas, disfunción cerebral, no hay neurotransmisores, no hay señalización, disfunción intestinal, motilidad alterada. Hacia la parte renal también lo hay, producciones sobre todo no solo de carencias de ácido graso, sino de serinas. Las deserinas son protectoras a nivel del endotelio y a nivel de los cálices renales. Si usted no los tiene, a través de toda esa generación de toxinas y déficit de estos, va a tener uremia y la uremia también no solo va a cambiar el pH, sino va a cambiar el comportamiento intestinal y así sucesivamente. Pero esta es otra diapositiva que ustedes tienen que comprender porque esta es la explicación por la cual hay un impacto a distancia. O sea, desde la parte intestinal, así tenga usted el problema inicial acá o lo tenga acá o lo tenga acá, la conexión es completa. Esto ya es otro de los puntos que usted puede llegar a mencionar como causal de disfunción orgánica múltiple. Disfunción orgánica múltiple a través de todos estos factores. Proinflamación. Otras cosas que se pueden llegar a tener, esto simplemente lo traigo aquí a colaciones porque recuerdan lo que les decía de control de medicamentos y control sobre todo de otro tipo de órganos. Bueno, entre más carga bacteriana usted cambie, el metabolismo de los antibióticos también va a ser diferente. Este estudio incluso a través del tiempo analiza si yo instauro no solo uno, dos o tres antibióticos, cómo directamente va cambiando la flora bacteriana, sino que el metabolismo de los mismos también va a cambiar y el comportamiento que tiene también no solo de el metabolismo, la farmacocinética y farmacodinámica y su cambio que hay con ese cambio de flora bacteriana, sino cómo entre más antibióticos y más cambio bacteriano yo haga, también hay un cambio en la activación de los neutrófilos. Y esto es un estudio muy bonito que se dio en ratoncitos. Sí, lastimosamente hay muchos estudios que son murinos, pero ya empiezan a verse extrapolados en donde ya se ve ese impacto de activación a nivel de las células granulocíticas y los neutrófilos. ¿Sí? No se les olvide esto también, ¿no? El efecto de los opioides, que es un medicamento que usamos abundantemente, también tiene repercusión. ¿Sobre qué? Sobre lo que siempre nosotros vemos, secreción y motilidad a nivel intestinal, y esto no es bueno. Además de
que esto no solo tiene alteración a nivel bacteriano, sino que el feedback que esto genera es alteración a nivel de los receptores MORE y CORE. Podría ser una de las explicaciones también por las cuales a veces después de cierto tiempo no hay la misma respuesta al opioide del paciente, sobre todo en los nuestros de acá, que en el contexto oncológico, como ustedes sabrán, utilizamos bastante opioide. ¿Y qué pasa con la condición oncológica? Pues si ya teníamos nosotros un bombazo, esto es un meteorito que va a acabar totalmente una población, porque el mismo tumor y el mensaje únicamente que les quiero dar es que el comportamiento cambia si es un tumor sólido o si es un tumor hematológico, pero la adición o el sazón que le da adicional el contexto oncológico al paciente es este que ustedes ven acá, y es que el mismo tumor tiene su propia carga bacteriana. Y eso es algo muy importante que tenemos que saber porque podríamos empezar a analizarlo y aislarla, porque si tiene su propia carga bacteriana, tiene incluso todo esto que ustedes ven acá, que es una alteración ya directa del sistema inmune, una alteración del huésped al hacer que estas propias bacterias no solo mantengan a las otras por fuera, no solo no haya una información directa acá como la que ustedes vieron en la diapositiva anterior, sino que mantenga el tumor activo, firme y no haga que se deteriore. O sea, la proliferación de las células tumorales se mantienen con esta carga bacteriana. Miren todo lo que se da incluso, sobre todo en los tumores más estudiados como son estómago, páncreas e hígado, desde el punto de vista no solo de cómo cambia la parte bacteriana, sino miren todas las citoquinas que ya están proactivadas o liberadas únicamente con que usted tenga ese comportamiento de tumor sólido que se mencionó anteriormente. O sea, usted vive proinflamado. Si usted tiene incluso ciertos tipos de bacterias ya declarados, unos ya muy conocidos como el Helicobacter pylori, que ya se conoce de base incluso como factor broncogénico, otros aportan toda esta serie de toxinas, ciclopropano, catenina, adenina. ¿Cuál es el mensaje directo? Esto va a favorecer que se mantenga no solo la carga bacteriana, sino que se mantenga el tumor y que se mantenga, por ende, la parte proinflamatoria. Y este es otro ejemplo, sobre todo en cáncer de mama, en donde ya hay aislamientos, les repito, intratumorales, que no solo refuerzan la neovascularización o neogénesis o angiogénesis del tumor por sí, o sea, lo mantiene, perpetúa el tumor, sino que da señalizaciones falsas al sistema inmune. Por ende, no tengo tolerancia inmunológica. Por ende, estoy proinflamado constantemente, proinflamado. Y esto lo hace a través incluso de vías innatas, como la vía del JAK-STAT, que es una de las vías que también, si ustedes lo recuerdan, está implicada en el contexto de sepsis. No tenemos esto, no tenemos esto, por ende, si reemplazamos con esto, tenemos esto. No hay una homeostasis, hay disrupción de la barrera, no hay señalización, no hay metabolismo, no hay señalización neuroendocrina, hay aumento del tono de las citoquinas, hay disminución del tono antiinflamatorio, inflamación. Esta diapositiva es ya la ultimita y es una meditación que les llevo a ustedes y es ¿qué podemos hacer nosotros entonces y extraer de esto? Tenemos una predisposición, o sea, hay que empezar a analizar a nuestros pacientes un poco más a fondo. ¿En qué sentido? ¿Usted qué comía, qué hacía, en dónde vivía, con quién vivía, para saber qué tenía y qué perdió? Esto ya es premeditado, o sea, usted ya tiene que meterse en la cabeza que como ustedes vieron ya son factores no solo que usted no puede controlar, sino que en el contexto oncológico, como ustedes veían, ya de por sí, si yo tengo cierto apellido de cierto tumor, ya sé que ese paciente va a estar proinflamado y debo evitar a toda costa propiciarle más inflamación, ¿sí? ¿Hay una potenciación? Yo creo que sí. Cada uno obviamente tendrá una pregunta adicional acerca de qué vía puntual tendrá que hacerla, pero como ustedes vieron, sí hay una potenciación de qué, una potenciación de la respuesta inflamatoria. Es mucho mayor en este tipo de pacientes por todo lo que ustedes vieron. ¿Necesitamos propios marcadores? Yo creo que sí, ese es el gran reto que todos tenemos que empezar a dilucidar.
qué tipo de marcadores yo tengo para saber si no solo se perdió X flora, instaurar medidas un poco más precisas de metagenómica para hacer aislamientos y conocer qué disfunción tiene el paciente, qué perdió, cómo lo puedo reforzar, si en realidad los probióticos van a servirle a estos pacientes. ¿Qué tanto va a perpetuar, como ustedes ven acá, la oncogénesis? Y ya vieron que sí lo perpetúa, pero ¿en qué grado y qué tanto está favoreciendo que mi paciente siga inflamado? Y por último, ¿esto puede adicionarse a una puntuación de mortalidad? Ahí se los dejo a ustedes la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Lo sencillo, siempre lo que se puede aplicar. Como ustedes ven acá, empezar obviamente a instaurar medidas sencillas, como por ejemplo esto. Cabecera, balón insuflado, no deje que se colonice, mueva a su paciente, muévalo para que el pulmón se active, no deje que se aspire, ponga la sonda en posición. ¿Cuántos de ustedes le preguntan a su paciente en realidad cómo está la calidad de su materia fecal para saber si eso es una pista que tiene usted para saber si hay un cambio ya de microbiota o no? Eso no lo hacemos frecuentemente, yo sé, pero hay que empezar a hacerlo. Favorezca la motilidad y el tránsito intestinal. ¿Sí? Y sobre todo, nutrición. Nutrición. No solo nutrición en el paciente que sí puede tener habilitada la vía digestiva, sino nútralo. Nútralo porque ustedes ya vieron la parte nutricional, cómo mantiene el tono bacteriano y los beneficios que tiene esto. Y algo también que tenemos que empezar a instaurar en nuestros pacientes porque no es solo tratarlo en la unidad, salió de la unidad como salió y le perdemos la pista después de la unidad. Estos pacientes tienen que tener todo un proceso de rehabilitación, pero no solo rehabilitación respiratoria y no solo rehabilitación física, sino rehabilitación, ¿por qué no? Nuevamente valoración con el ginecólogo para ver qué pasó, qué estragos, qué bacterias quedaron, qué no bacterias, dermatología, odontología, gastroenterología y, ¿por qué no? Psicología, porque ya vieron ustedes el rol que esto tiene ya desde la parte intestinal. Muchísimas gracias por el tiempo y este espacio. Espero que esto haya sido, como les mencionaba anteriormente, un abrebocas porque hay muchas cosas en las cuales seguir profundizando.